希伯来书第13章， Veamos el libro de Hebreo, capítulo 13. 请看希伯来书第13章 Hebreo, capítulo 13, 18节到25节。 de versículo 18 a versículo 25. 希伯来书13章18节到25节。 Hebreo, capítulo 13, versículo 18 a 25. 希伯来书13章的18节， Hebreo 13, 请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。19节， 19. 我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去。20节， 20. 但愿赐平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的神。21节， 21. 在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。 Amén. 22节， 22. 弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。23节， 23. 你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了，他若快来，我必同他去见你们。24节， 24. 请你们问引导你们的诸位和众圣徒安，从意大利来的人也问你们的安。25节， 25. 愿恩惠常与你们众人同在。阿门。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 La paz con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天晚上我们想继续来学习希伯来书13章的最后一段。 Hoy vamos a estudiar, esta noche vamos a estudiar la última parte del capítulo 13 del libro de Hebreo. 今天晚上我们将结束希伯来书的查考。 Hoy vamos a finalizar de estudiar el libro de Hebreo. 希伯来书13章总共有25节。 El capítulo 13 del libro de Hebreo tiene un total de 25 versículos. 主题是更美的爱心。 El título de este capítulo, de esta última parte, es el amor más perfecto. 大概可以分成3个部分。 Y se puede dividir en 3 grandes partes. 第一个部分是第1节到第6节。 La primera parte abarca de versículo 1 a versículo 6. 谈到要长存弟兄相爱的心。 La idea central de esta primera parte es amarse unos al otro. 第二部分是从第7节到17节。 Y la segunda parte va de versículo 7 al versículo 17. 谈到要敬重带领教会的牧者。 La segunda parte hablan de respeto hacia dirigente de la iglesia. 第3部分是18节到25节。 Y la tercera parte va 18, de versículo 18 hasta versículo 25. 谈到要彼此互相代祷。 Habla de la intercesión mutua. 那这些都是我们在信仰生活当中非常重要的灵修功课。 Todas estas son tareas espirituales que hay que tenerla en cuenta. 能够做好这些功课，才能证明我们的确有那更美的爱心。 Si cumplimos esta tarea, entonces podremos llegar a un amor más perfecto. 同时也才能够证明我们的灵性确实有更美的成长。 Y también de alguna manera podemos demostrar de que nuestra espiritualidad ha crecido. 那么很感谢主了，有关第1部分和第2部分，我们都已经分别查考过了。 Pero gracias a Dios la primera parte y la segunda parte ya lo hemos estudiado. 今天晚上我们继续一起来查考最后一个部分， Hoy la noche vamos a estudiar la tercera parte. 也就是刚才我们所读的18节到25节的圣经。 Y es lo que leímos de versículo 18 a versículo 25. 主题是要互相代祷。 El título de esta última parte es Orar, interceder mutuamente. 求神的灵继续带领我们， Que el Espíritu de Dios nos ayude 让我们在最后的查考当中能够得到最大的造就。 para que podamos salir beneficiados de esta última parte de este libro. 祷告是我们灵修当中最重要的功课。 Orar sabemos que es lo más importante en la tarea de cultivo espiritual.
也是我们跟神交通的唯一管道， y también la única comunicación que tenemos con Dios. 更是我们信仰生活当中得到力量一个重要来源。 Y también es la fuente de obtener poder de parte de Dios. 因此，圣经才这样勉励我们。 Y es por eso que la Biblia nos exhorta diciendo, 请看以弗所书， veamos el libro de Efesios, 以弗所书的第6章 veamos libro de Efesios capítulo 6, 18节。 capítulo 6, versículo 18. 以弗所书第6章的18节， Efesios capítulo 6, versículo 18. 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并在此警醒不倦，为众圣徒祈求。这里保罗告诉我们要随时随地多方的祷告。 Acá Pablo nos exhorta diciendo que tenemos que orar todo el tiempo, en todo momento. 意思就是不管什么时间，在任何哪一个地方都要祷告。 Esto quiere decir de que no importa dónde estemos, tenemos que saber orar. 我们再看帖撒罗尼迦前书 Veamos ahora el libro de Tesalonicenses. 第5章 Tesalonicenses capítulo 5. 17节， Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. 帖撒罗尼迦前书5章的17节。 Primero a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. 不住的祷告， Acá nos dicen que tenemos que orar sin cesar. 意思就是说，祷告不只是在随时随地多方祷告，而且要不停的祷告。 No solo que tenemos que orar en todo momento, sino que tenemos que orar sin cesar. 我们再看罗马书， Vayamos al libro de Romanos. 再请看罗马书第12章 Romanos capítulo 12, 12节。 capítulo 12, versículo 12. 罗马书12章的12节， Capítulo 12, versículo 12 del libro de Romanos. 在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，祷告要恒切了。这里保罗更进一步勉励我们，祷告必须要恒切。 Acá Pablo nos exhorta diciendo que tenemos que ser constantes en la oración. 意思就是说，祷告不只要不停的祷告，而且还要很迫切的祷告。 Acá nos dice que no solo que tenemos que orar sin cesar en todo momento, sino que tenemos que orar con constancia. 一点都不要觉得困倦， Quiere decir que no tenemos que relajarnos. 这样我们的信仰才不会软弱下 No 来， solo así nuestra fe no se debilitará. 才能够一天新似一天的， Podemos progresar día a día 一直达到成功的地步啊！ hasta llegar a la perfección. 可见祷告在我们的信仰历程上扮演非常重要的角色。 Con esto vemos que la oración cumple una parte muy importante en nuestra vida espiritual. 它是我们信仰成功或者失败一个非常重要的关键。 Por lo tanto, es la clave de éxito en nuestra vida de creencia. 因此，祷告在信仰上是一件美事。 Por ende, vemos que la oración es algo hermoso. 这个道理，相信我们大家都懂。 Yo creo que todo el mundo lo sabe. 只不过在这里，希伯来书的作者希望把祷告这件美事提升上去更上一层楼了。 Pero el autor del libro de Hebreo quiere que la oración esté en un lugar más alto todavía en nuestra vida espiritual. 让它美上加美。 Para que sea algo totalmente perfecto. 能够发挥更大的功能了。 Para que puedan desplegar su eficacia máxima. 于是，这个希伯来书的作者在将要结束希伯来书的时候， Por eso el autor del libro de Hebreo, antes de finalizar el último capítulo, 他特别提出互相代祷的道理来。 habló de una doctrina que tiene que ver con la intercesión mutua. 期盼借着爱心彼此的代求，让祷告在教会当中更美的爱心的另一种表现了。 Quiere que la intercesión se demuestra en el amor entre los hermanos. 在圣经里面有很多代祷的典范。 Sabemos que en la Biblia hay muchos ejemplos en cuanto a la intercesión. 比如说亚伯拉罕， Por ejemplo, Abraham. 亚伯拉罕曾经为所多玛城的人代求， Sabemos que Abraham había intercedido por los habitantes de la ciudad de Sodoma 结果蒙神垂听了， y de alguna manera su oración fue oída 最后救了罗德一家。 y finalmente pudo salvar a toda la familia de Lot. 比如说摩西，
Y veamos el caso de Moisés. 摩西曾经为拜金牛犊的以色列百姓代祷， Moisés había orado por aquel pueblo que había adorado a un becerro de oro. 结果他使神的怒气消下去了， Pero gracias a esa oración, Dios calmó su ira 让神转念不灭绝以色列百姓。 y dejó Dios de exterminar al pueblo Israel desde entonces. 又比如说约伯， Veamos el caso de Job. 约伯也曾经为他的3个朋友代祷， Job había intercedido por sus 3 amigos 结果蒙神应允了， y su oración fue oído. 免去了他3个朋友的刑罚。 Y Dios dejó de castigar a sus 3 amigos. 又比如说以利亚先知， Y también veamos el caso de Elías. 以利亚也曾经为拜偶像的以色列百姓代求， Elías había orado por aquel pueblo que adoraban a ídolos. 结果使3年半不下雨的天气突然间下起大雨来。 Hizo de que llovieran después de 3 años de sequía. 解决了饥荒的问题啊！ Y de esta manera se evitó el hambre. 可见代祷的功效真的很大， Vemos que la fuerza, el poder de la intercesión es grande. 因为它是祷告再加上爱心的， Porque una persona cuando intercede lo hace con amor. 而且是一种彼此互动的爱心。 Y además es un amor mutuo. 不只是神跟人之间垂直的互动， No solo que es una comunicación que existe entre Dios y el hombre, 更是人与人之间水平的互动。 sino también es una comunicación interhumana. 这种爱的互动，正好完成了十字架的道理啊！ Y gracias a este amor se completó la salvación de la cruz. 难怪它的功效力量会那么大。 Y es por esta razón que la fuerza y el poder de la intercesión es grande. 不只是加倍哦， No solo que la fuerza se duplica con el 而是 tiempo, 加倍还要再加倍。 sino que se irán aumentando con intercesiones. 我们请看雅各书， Veamos el libro de Santiago. 请看雅各书第5章 El libro de Santiago capítulo 5, 16节， capítulo 5, versículo 16. 雅各书5章的16节， Santiago capítulo 5, versículo 16. 5章16节。 16. 所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。在这里，雅各长老很肯定地告诉我们， Acá el anciano Santiago nos dice con mucha seguridad. 这个互相代祷所发出来的力量是大有功效的。 Acá dice que la oración eficaz del justo puede mucho. 甚至于能够让那个患重病的人得到医治， Es más, puede sanar a una persona que está enfermo. 真的是这样啊！ Ciertamente es así. 因此，一个聪明的基督徒，他不只是懂得要常常自己不住的祷告， Por eso un cristiano que es inteligente no solo tiene que saber orar por sí mismo, 他更要懂得常常为别人不住的代祷， sino tiene que saber interceder por otros. 同时他也要不客气的请求别人来为他代祷， Y además tiene que pedir a otro que intercede por ellos. 因为 por 他 él. 知道这种祷告的效率最高了。 Porque la intercesión de un justo puede mucho. 这种做法一定能够收到事半功倍的果效。 Porque una oración de un justo obtiene grandes frutos. 那希伯来书的作者他知道这个道理啊， Como el autor del libro de Hebreo sabe muy bien de esto, 所以他在希伯来书将要结束之前，特别很不客气的向当时的信徒提出请求。 por eso antes de finalizar el libro de Hebreo, le pidió algunos favores a los hermanos entonces. 我们请看回来希伯来书13章 Volvamos ahora al capítulo 13 del libro de Hebreo, 18节跟19节， versículo 18 al versículo 19. 请看希伯来书13章的18节跟19节。 Veamos capítulo 13 del libro de Hebreo, versículo 18 al 19. 18节， 18. 请你们为我们祷告，因我们自觉良心无亏，愿意凡事按正道而行。19节， 19. 我更求你们为我祷告，使我快些回到你们那里去吧。 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conducirnos bien en todo. 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros.
他请求当时的信徒务必要不断的为所有的工人代祷。 Le piden a los creyentes que oren todo el tiempo por los trabajadores. 虽然神的工人是为主受苦的， Es verdad que los trabajadores si sufren, sufren por Dios. 他可以问心无愧的。 O sea, ellos tienen la conciencia limpia delante de Dios. 同时，神的工人也很努力的在遵行神的道。 Además, los trabajadores de Dios ponen en práctica la palabra de Dios con esfuerzo. 但是正因为这样，才更需要别人的代祷。 Y por esto mismo necesita aún más de la intercesión de los hermanos. 为什么呢？ ¿Por qué? 请看哥林多前书 Veamos primero a Corintios. 第10章 Primero a Corintios, capítulo 10. 12节。 Capítulo 10, versículo 12. 哥林多前书第10章12节。 Primero a Corintios, capítulo 10, versículo 12. 10章的12节。 10, 12. 所以自己以为站得稳的，需要谨慎，免得跌倒啊。没有错，神的工人比较懂道理啊。 Es verdad que los trabajadores de Dios están más al tanto de la palabra de Dios. 一般来说，灵程也比较高了， Se puede decir que tiene un mejor cultivo espiritual. 在道理上也比较站立得稳了。 Es verdad de que está más firme en cuanto a la palabra de Dios. 所以一般人总觉得他们应该没有问题才对的 Por eso la gente generalmente piensa que ellos no tienen problema. 啊，其实不一定哦。 Pero no siempre es así. 没有问题，常常就是问题的开始 Cuando uno no tiene piensa que no tiene problema porque está a punto de tener un problema. 啊。自以为站得稳，常常就是跌倒的起头。 El que cree que está firme muchas veces es el que está a punto de caer. 因此，工人也必须要常常谨慎啊。 Por eso los trabajadores tienen que estar bien atentos. 工人更需要信徒的代祷， Los trabajadores necesitan la intercesión de los hermanos. 要求神保守， Necesitan de que Dios los guarde 哎，免得跌倒。 para que no se tropiecen, 尤 no se 其是 caigan. 魔鬼专门找神的工人， Es más, sabemos que los diablos están muy atentos de los 所以 trabajadores de 工人 Dios. 必须要特别的小心啊。 Y es por eso de que los trabajadores tienen que tener más cuidado que otros. 不但是这样哦， No solo así, 我们请看以弗所书， veamos el libro de Efesios. 请看以弗所书第6章 Veamos el libro de Efesios capítulo 6. 19节。 Efesios capítulo 6, versículo 19. 以弗所书6章19节， Efesios capítulo 6, versículo 19. 6章19节， 6, 19. 也为我祈求，使我得着口才，能以放胆开口讲明福音的奥秘。20节， 20. 我为这福音的奥秘做了带锁链的使者，并使我照着当尽的本分放胆讲论啊。工人最主要的工作就是传福音， Sabemos que la misión principal de un trabajador de Dios es predicar el Evangelio de Dios. 同时也要牧养教会啊。 Y a la vez tiene que pastorear a la iglesia. 而这两样的工作都必须要借由讲道来完成的。 Estos dos trabajos se necesita completar a través de la predicación de doctrina. 因此，工人需要口才， Y para eso los trabajadores de Dios necesitan buena elocuencia. 工人需要智慧的， También necesita la sabiduría de Dios. 工人需要能力的， Necesita el poder de Dios. 工人更需要胆量。 Obviamente necesita más de la valentía de Dios. 这一些的恩赐都必须从神那边支取的， Pero todos estos talentos tienen que provenir de Dios. 所以需要祷告的。 Y para eso necesita la oración. 不只是工人本身要努力祷告， No solo los trabajadores mismos tienen que orar con esfuerzo, 同时也需要信徒不断的来代求。 sino que necesita de que los creyentes interceden sin cesar por ellos. 不但是这样， No solo es así. 再请看哥罗西书 Veamos el libro de Colosenses. 第4章， Veamos el libro de Colosenses capítulo 4. 请看哥罗西书第4章 Veamos Colosenses capítulo 4, 第3节。 versículo 3. 哥罗西书4章3节， 4:3 del libro de Colosenses. 也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁。第4节， 4. 叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来了。信徒除了为工人的恩赐代求以外啊， Además de que los creyentes tienen que orar por los talentos de los predicadores, 还有一件很重要的事， hay otra cosa más importante todavía. 就是要求神开启传福音的门了。 Es pedirle a Dios que abran la puerta del Evangelio. 否则的话，工人的恩赐就没有地方发挥啊。 De lo contrario, no podrán desplegar los talentos los trabajadores. 最后还是徒劳无功。 Entonces, de nada sirve que trabajen. 这是工人为什么一定要请求信徒代祷非常重要的3个理由。 Esta es la razón por la cual los trabajadores necesitan la intercesión de los creyentes.
那么除了这个以外，在这里希伯来书的作者还特别提出一项代祷的请求。Y además de esto, acá pidió algo más. 这是个别性的。Es algo individual. 我觉得这个也是很重要。Yo personalmente pienso que esto también es muy importante. 就是希望当时的信徒能够为他来代求。Los creyentes quería orar por él. 求什么呢？ ¿De qué quería orar? 就是求神能够让他有机会很快的回到他们那里去。O sea, los creyentes querían de que estos trabajadores volvieran a ellos lo más pronto posible. 跟信徒团聚。Para que pueda estar reunido con los creyentes. 再一次牧养他们。Para que lo puedan volver a pastorear. 让我个人觉得这也是必须的。Yo personalmente pienso que esto es algo importante. 千万不可以忽略。O sea, algo que no podemos ignorar. 我们请看雅各书。Veamos el libro de Santiago. 请看雅各书的第4章。Libro de Santiago, capítulo 4. 13节。Capítulo 4, versículo 13. 请看雅各书第4章的13节。Santiago, capítulo 4, versículo 13. 13节。13. 你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住1年，做买卖得利。14节。14. 其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。15节。15. 你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。这是信主的人和没有信主的人很大不同的地方。Acá está la diferencia entre uno que cree en Dios y otro que no. 没有信主的人，凡事都靠自己的。El que no cree en Dios depende de sí mismo. 信主的人，凡事都仰望神。En cambio, uno que cree en Dios vive dependiendo de Dios. 没有信主的人，总是靠自己去创造机会。Uno que no cree en Dios se esfuerza con su propia capacidad. 那信主的人是常常求神赐给机会。Sin embargo, uno que confía en Dios le pide a Dios que le dé la oportunidad. 没有信主的人总认为人的脚步是自己定的。Uno que no cree en Dios piensa de que Él es el mismo que camina en este mundo. 信主的人总觉得人的脚步是神所定的。Sin embargo, uno que confía en Dios piensa que los pasos de los hombres están determinados por Dios. 可见信主的人跟没有信主的人在观念做法上不一样，就是不一样。Con esto vemos la diferencia entre la actuación de uno que cree en Dios y otro que no. 因此，尽管没有信主的人常常会很自信的自夸。Por eso, muchas veces los que no creen en Dios o que no confían en Dios se jactan diciendo: 说我想怎么样，或者说我要怎么样。 Yo quiero hacer tal cosa, quiero hacer otra cosa. 但是信主的人却永远只有一句话。 Sin embargo, los que creen en Dios solo dicen una sola frase: 主若愿意，我就可以活着。 Si Dios quiere, seguiré viviendo. 我就可以做这事或做那事。 Podré hacer esto, podré hacerlo aquello. 这个就叫做在主的面前自卑呀。 A esto se le dice humillarse delante de Dios. 承认神的主权， Reconocer el gran poder de Dios 更承认自己的软弱。 y a la vez reconocer su propia debilidad. 那么，既然信徒都应该这样， Ya que todo lo creyente debe comportarse así, 何况是神的工人呢？神的工人更应该这样的。 cuanto más los trabajadores de Dios, ellos deberían poner más énfasis en esto. 更应该在神的面前谦卑虚己的。 Ellos deberían humillarse delante de Dios. 所以，固然神的工人想为神做工没有错啦， Es bueno que los trabajadores quieran trabajar para Dios. 但是不要忘记，做工的机会也是神给的哦。 Pero no se olviden de que si uno quiere trabajar para Dios, Dios le tiene que dar primero la 要到 oportunidad. 哪里去做呢？ Como que esa persona a dónde se irá a trabajar, 应该做些什么呢？ qué es lo que tiene que hacer. 这些仍然是神所定的。 Todo esto está determinado por Dios. 所以，工人只能祈求主若愿意， Por eso- 或者是请信徒代求，求神赐给机会。 Por eso un trabajador solo puede pedir que Dios le guíe el camino o que los creyentes oren para ver cómo Dios le muestra su camino. 这一点也很重要的。 Por eso es un punto muy importante a tener en cuenta. 以上是有关工人请求信徒代祷的部分了。 Esta es la parte donde se habló
de la intercesión de los creyentes. 那么接下来就是工人为信徒代祷的部分。 Y luego vamos a ver la parte en que los trabajadores oran por los creyentes. 请看回来希伯来书13章 Veamos Hebreo capítulo 13, 20节， versículo 20. 希伯来书13章的20节。 Hebreo capítulo 13, versículo 20. 但愿是平安的神，就是那凭永约之血使群羊的大牧人，我主耶稣从死里复活的神。21节， 21. 在各样善事上成全你们，叫你们遵行他的旨意，又借着耶稣基督在你们心里行他所喜悦的事。愿荣耀归给他，直到永永远远。阿门。再请看25节。 Veamos el versículo 25. 25节， Versículo 25. 愿恩惠常与你们众人同在。阿门。 Versículo 22. Os ruego, hermanos. 20、21、25啊。 20. Que Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de pacto eterno. 21. Os hagan apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 爱是双向的， El amor es algo recíproco. 代祷当然也是双向的。 Por lo tanto, la intercesión también debe ser recíproca. 工人不能单单请求信徒为他代祷， Un trabajador no puede exigir que los creyentes oren solamente por él, 工人本身也要不断的为信徒来代求。 sino que este mismo creyente este mismo pastor tiene que orar por los creyentes. 我们请看腓立比书， Veamos el libro de Filipenses. 请看腓立比书第1章 Veamos el libro de Filipenses capítulo 1. 第3节。 Filipenses capítulo 1, versículo 3. 腓立比书第1章第3节， Filipenses capítulo 1, versículo 3. 我每逢想念你们，就感谢我的神。第4节， 4. 每逢为你们众人祈求的时候，常是欢欢喜喜的祈求。好，我们再看哥罗西书， Veamos el libro de Colosenses 再请 ahora. 看哥罗西书的第1章 Veamos el libro de Colosenses capítulo 1. 第3节。 Colosenses capítulo 1, versículo 3. 哥罗西书1章3节， Colosenses capítulo 1, versículo 3. 我们感谢神，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告。保罗是一位很好的工人哦。 Sabemos que Pablo es un excelente trabajador. 我们看到保罗不只是请求信徒要常常为他代祷， No solo pide Pablo que los creyentes oren siempre por él, 保罗自己也常常为信徒代祷啊， sino que él mismo también ora sin cesar por ellos, 甚至常常为信徒来求。 sino que pide una y otra vez por los creyentes. 那这样工人与信徒之间才能够借由双向的代祷的互动，把那个更美的爱心充分发挥出来。 Por esta forma se establecerá una relación recíproca entre el trabajador y creyentes y demostrarán el amor que hay entre ellos. 同时也才能够让祷告发挥到最大的功能了。 Y a la vez este gran amor se perfeccionará a través de la intercesión. 希伯来书的作者他在这里才在请求当时的信徒不断为他代祷之后，接下来马上就主动的为当时的信徒来祝祷。 Por eso el autor de Hebreo, además de pedir a los hermanos que oren por ellos, sino que ellos mismos también pusieron en práctica la oración por los hermanos. 他恳求这位赐平安给人的神啊， Ellos piden a Dios que siempre da la paz, 也就是凭着永约的血使群羊的大牧人我主耶稣从死里复活的神。 y le pide a Dios que es el aquel que resucitó de la muerte. 意思就是这一位生命的主宰啊， Quiere decir que está orando al soberano de la vida. 请他祝福当时的信徒啊， Le pide a Dios que bendiga a los hermanos de ese entonces, 因为只有这位神才有能力赐福气给人的。 porque solo este Dios puede bendecir a la humanidad. 我们请看以赛亚书， Veamos el libro de Isaías. 请看以赛亚书的45章 Veamos el libro de Isaías, capítulo 45, 第6节。 45, versículo 6. 以赛亚书45章的第6节， Isaías, capítulo 45, versículo 6. 从日出之地到日落之处，使人都知道，除了我以外，没有别的神。
我是神，在我以外没有别的神。第7节， 7. 我造光又造暗，我施平安又降灾祸，造作这一切的是我神啊！这就是今天我们所敬拜的独一真神哦。 Este es el Dios que adoramos, el Dios único. 只有他才是创造的主啊， Él es el soberano, el creador del universo. 也只有他才是生命的主啊， Es el único que creó la vida. 所以也只有他才能够赐平安给人啊， Por lo tanto, es el único que puede dar la paz. 也只有他才有能力赐给人福气啊。 Y por eso es el único que puede dar las bendiciones. 因此，今天工人必须透过向这一位神不断的恳求， Por eso los trabajadores para obtener esto tienen que pedir a Dios sin cesar. 这样他所祝祷的才有可能真的实现啊。 Entonces, de esta forma, lo que Él pide pueden hacerse realidad. 否则的话，不管什么祝福，到最后都是落空的啦。 Por eso, de lo contrario, por más que pidan, nada será realidad. 因为工人毕竟只不过是一个无用的仆人而已哦。 Porque los trabajadores no son más que hombres. 这是工人在为信徒祝祷的时候，首先必须要的认识了。 Por eso ese es un conocimiento muy importante a tener en cuenta los trabajadores antes de servir a Dios. 那么接下来的问题是，工人到底要为信徒代求些什么呢？ Y la segunda parte, lo que vamos a decir es qué es lo que ellos tienen que orar por los creyentes. 到底什么样的福气对信徒最有益处呢？ ¿Cuáles son las bendiciones que más le favorecen a los creyentes? 哎，不是只有求肉体上的平安。 No solamente pedir bendiciones carnales. 在这个地方，希伯来书的作者提供5点供我们做参考。 En esta parte, el autor del libro de Hebreo mencionó 5 puntos. 第1点哈， El primer punto, 就是要能够在各样的善事上得以完全啊。 el primer punto hablan de la perfección en todas obras de justicia. 在圣经里面，善事有很多， En la Biblia se mencionó mucho de esto, 但是我们可以用1节圣经来总括。 pero podemos usar un solo versículo para concluirlos. 请看弥迦书， Veamos el libro de Miqueas. 旧约的弥迦书， Veamos el libro de Miqueas. 弥迦书第6章 Miqueas capítulo 6. 第8节， Miqueas capítulo 6, versículo 8. 请看弥迦书第6章的第8节， 6, 8. 6章8节，弥迦书6章8节啊。 6, 8 de Miqueas. 世人啊，神已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行了。什么叫做善事？ ¿Qué es lo bueno? 对神来说，总括起来最重要的有3样。 Para Dios la justicia o algo bueno abarca 3 puntos. 第一个就 3行公义啊， Primero de ellos es solamente hacer justicia. 第二个是好怜悯， La segunda es amar misericordia. 第三个就是恳谦卑。 Y la tercera es humillarse delante de Dios. 用这3样来与神同行，就能够成全各样的善事了。 Uno que puede caminar con Dios con estas 3 cualidades, entonces está haciendo todo lo bueno. 第二点呢， Segundo punto, 就是要能够遵行神的旨意了。 esta persona tiene que poner en práctica la voluntad de Dios. 因为只有遵行神的旨意，才有办法进天国。 Uno que pone en obra la voluntad de Dios es una persona que es digno de entrar al reino de Dios. 那么，到底神的旨意是什么？ Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? 我们请看帖撒罗尼迦前书第4章， Veamos primero a Tesalonicenses capítulo 4. 请看帖撒罗尼迦前书的第4章 Primero a Tesalonicenses capítulo 4, 第3节， capítulo 4, versículo 3. 请看帖撒罗尼迦前书第4章第3节， Primero a Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. 4章3节， 4:3. 神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。第4节， 4. 要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体。第5节， 5. 不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人呐、好，神的旨意对我们来说最重要的就是要圣洁。 O sea, una de las voluntades de Dios es guardar la santidad. 我们只有圣洁才能够见主的面、啊。 Porque si uno no es santo, no puede ver a Dios. 第3点，
Tercer punto, 就是要能够行神所喜悦的事情。 hacer todo lo que a Dios le agrada. 在圣经里面，神所喜悦的事情也有很多， Sabemos que en la Biblia Dios mencionó muchas cosas que a Él le agradaba, 包括所有爱神爱人的事情啊。 muchas cosas que tiene que ver con amar a Dios y amar a los hombres. 不过其中有一样是神所最喜欢的， Pero hay algo que a Dios realmente le agrada 也是一般的人很难做到的。 y es lo que el hombre le cuesta mucho en ponerla en 那 práctica. 是什么呢？ ¿Y de qué se trata 请 esto? 看彼得前书， Veamos primero de Pedro. 请看彼得前书的第2章 Veamos primero de Pedro, capítulo 2. 20节。 Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 我 20. 们从19节看啊， Empecemos con el versículo 19. 彼得前书第2章的19节。 Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 19. 倘若人为叫良心对得住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。20节。 你 20. 们若因犯罪受责打能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦能忍耐，这在神看是可喜爱的啦。啊，这次就是能为义受苦，能忍受因行善所受的冤屈啦。 Algo que a Dios en este caso, a lo que Dios le agrada es poder soportar o sufrir a causa del Señor. 这是神特别喜爱的事情。 Soportar injusticia a causa del Señor. Esto es lo que a Dios le agrada. 第4点 Cuarto punto 就是能够真的荣耀神哦。 es saber glorificar a Dios. 不是单单自己懂得将一切的荣耀归给神， Que esta persona tiene que saber cómo gloriar a Dios. 更重要的是让别人因为我们的好行为将荣耀归给神。 De una forma más, o sea, esta persona tiene que gloriar a Dios a través de su buena conducta. 请看马太福音 Veamos el libro de Mateo, 第5章， Mateo capítulo 5, 马太福音第5章， Mateo capítulo 5, 请看16节， versículo 16. 马太福音第5章的16节， Mateo capítulo 5, versículo 16. 5章16节， 5:16. 你们的光也当这样照在人的前面，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父了。这才叫做真的荣耀神哦。 Esto se dice verdaderamente glorificar a Dios. 一方面能够像盐一样来造就别人啊， No solo que esta persona es como la sal de este mundo que pueden saborear a otro, 另一方面又能够好像光一样照亮别人。 sino que se comporta también como una luz que puede alumbrar a los hombres que lo rodean. 在黑暗的世代当中，好像明光照耀。 En un mundo tan oscuro como el mundo de ahora, alumbrar como una luz. 很自然的将生命的道表明出来。 Naturalmente se demuestran la doctrina de Dios. 第5点呢， Quinto punto, 就是要能够常常蒙受神的恩惠。 es que esta persona recibe constantemente la gracia de Dios. 这是基督徒一生最大的福气哦。 Esta es la máxima bendición que puede recibir un cristiano. 那么问题是要怎么样才能够得到这么大的福气呢？ Pero ¿cómo un cristiano puede recibir esta bendición tan grande? 有一个很重要的条件， Hay un requisito muy importante. 请看《使徒行传》 Veamos libro de Hechos. 第4章 Libro de Hechos, capítulo 4. 32节。 Capítulo 4, versículo 32. 请看《使徒行传》第4章的32节。 Hechos, capítulo 4, versículo 32. 使徒行传4章32节。 Hechos, capítulo 4, versículo 32. 那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。33节。 33. 使徒大有能力见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩啊！信徒要蒙大恩的重要条件就是必须要立志舍己跟从主啊！ O sea, los creyentes para recibir la abundancia de la gracia de Dios tiene que saber autosacrificarse. 而且还要彼此相爱， Y además tiene que amarse mutuamente. 不只是在舌头和言语上， No solo amarse a través de palabra, 更重要的是要在行为和诚实上面。 sino que el amor se tiene que demostrarse en la conducta. 那以上这5点就是当年希伯来书的作者为当时的信徒祝祷的内容。
Los otros 5 que habíamos mencionado es lo que habían pedido el autor de Hebreo por los creyentes de ese entonces. 我们发现都不是在物质上， Vemos que todas estas oraciones no tienen que ver con el mundo material. 也不是在肉体上， Estas cosas no tienen que ver con bendiciones carnales, 而是在灵性上， sino tiene que ver con el mundo espiritual. 尤其是在行道上。 Sobre todo tiene que ver con ennoblar la verdad de Dios. 可见能够靠着神，借着主耶稣在我们心里面的力量，行完全的道，这才是对信徒最有益处的福气哦。 Con esto vemos de que si un creyente puede hablar la palabra de Dios a través de la fuerza que Dios le da, entonces esto es el mayor beneficio que puede recibir. 工人必须要不断的用这一些来为信徒代求。 Un trabajador tiene que orar sin cesar por los creyentes a través de estos puntos. 这样信徒在灵性上才有可能有更美的成长， Solo así los creyentes pueden progresar en su cultivo de espiritualidad 同时也才能够把那更美的爱充分发挥出来， y además pueden manifestar el amor 让祷告的功效达到最高点。 para que la eficacia de la oración pueda llegar a su punto culminante. 那当然，工人最后对信徒还是有期待的。 Obviamente los trabajadores también tienen sus expectativas con respecto a los creyentes. 这种期待也显示出工人与信徒之间所存在那更美的爱心。 Esta expectativa tiene que ver con el amor que hay entre ellos. 什么期待呢？ ¿De qué se tratan estas expectativas? 请看回来希伯来书13章， Veamos el libro de Hebreo capítulo 13. 请看回来希伯来书13章 Veamos Hebreo capítulo 13, 22节到24节。 de versículo 22 al versículo 24. 22节， 22. 弟兄们，我略略写信给你们，望你们听我劝勉的话。23节， 23. 你们该知道，我们的兄弟提摩太已经释放了。我若快来，我必同他去见你们。24节， 24. 请你们问引导你们的诸位和众圣徒安。从意大利来的人也问你们的安。 22. Le ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. 23. Sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a verlos. 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia los saludan. 第一个期待就是盼望信徒能够听从工人劝美的话。 La primera expectativa tiene que ver con que los hermanos le hagan caso a lo que que le hagan caso a la exhortación de los trabajadores. 因为工人是为信徒的灵魂时刻警醒的。 Porque los trabajadores están permanentemente despiertos a causa de los creyentes. 信徒只有听工人的劝勉，他的灵魂才有可能得救。 Los creyentes, al oír la palabra de los trabajadores, pueden alcanzar la salvación. 这样才不会辜负工人的一片苦心呢。 De esta forma, ellos no desilusionarían a estos trabajadores. 那第二个期待就是盼望能够很快的与信徒相见， Y la segunda esperanza de ellos es de poder verlo pronto, 能够跟信徒同聚一堂，一起敬拜神， de poder estar reunido con ellos, de estar de nuevo con ellos, 一起唱诗祷告， de poder cantar juntos, estudiar la Biblia juntos, 一起学习神的道理， de estudiar la palabra de Dios juntos, 一起同沐主的恩惠。 de juntos recibir y gozar las bendiciones de Dios. 那这种透过爱的团契所得到的属灵之乐，这是工人所殷切的期盼的。 O sea, la esperanza de estos trabajadores es el amor de esta comunidad, que nacen de esta comunidad. 第三个期待就是期盼大家能够彼此问安。 Y la tercera parte tiene que ver con las salutaciones. 工人跟工人之间要彼此问安， O sea que entre los trabajadores se tiene que saludarse mutuamente. 工人跟信徒之间要彼此问安， Los trabajadores también tienen que saludarse entre sí con los creyentes. 信徒与信徒之间更应该常常彼此问安。 Además, los creyentes tienen que ser amables los unos con los otros. 这不是形式上的礼貌，
Esto no es una cortesía superficial, 这是一种实质上的关心。 sino que es una preocupación que nace de corazón. 哎，这是更是同龄之间彼此相爱、主内一体最具体的表现。 Sino también es la manifestación más concreta del espíritu de una sola familia. 请看约翰福音20章， Veamos Evangelio de Juan capítulo 20. 请看约翰福音20章 Juan capítulo 20. 19节， Juan capítulo 20 versículo 19. 约翰福音20章19节。 Juan capítulo 20 versículo 19. 那日就是7日的第一日，晚上门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”当主耶稣从死里复活以后， Cuando el Señor Jesús resucitó de la muerte, 主耶稣亲自向门徒显现。 el Señor Jesús se le apareció personalmente a los creyentes 那主耶稣为了兼顾门徒的信心， para fortalecer la fe de los discípulos. 我们看到当主耶稣向门徒显现的时候，第一句话就是向门徒问安。 Vemos que lo primero que dijo fue paz a vosotros, las salutaciones. 这表示主耶稣对门徒的关怀， Esto quiere decir que el Señor Jesús realmente se preocupa por su discípulo. 更显示出主耶稣对门徒的爱， También demuestra su gran amor hacia ellos. 这样才叫做一家人。 A esto se le dicen estar en una misma familia. 否则的话，就是外人呐、就是过路人或者陌生人呐、 De lo contrario, serán ellos como gente de la calle, personas extrañas. 哎，可见工人对信徒也是有期待的。 Con eso vemos que de alguna manera los trabajadores tienen sus expectativas con respecto a los creyentes. 哎，期待信徒能听劝， Ellos esperan de que los creyentes le puedan hacer caso. 期待能够信徒能够早日的相聚， Esperan de que puedan volver a unirse con los creyentes. 更期待彼此之间常常能够问安。 Y esperan de que los creyentes puedan saludarse entre sí. 那这些期待也显示出教会里面应该存有的那更美的爱心。 Y a través de estos actos demuestran el amor que deben existir en la iglesia. 最后我们来看加拉太书， Finalmente vamos a ver el libro de Gálatas. 加拉太书第6章， Veamos el libro de Gálatas capítulo 1. 请看加拉太书第6章的第2节。 Gálatas capítulo 6, versículo 1. 加拉太书6章2节， Gálatas capítulo 6, versículo 2. 6章2节， Capítulo 6, versículo 2. 你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。好，感谢神的怜悯啊！ Gracias a la misericordia de Dios, 这一次让小弟的外甥，就朱宗辉弟兄的心脏手术能够顺利平安的完成了。 gracias a la misericordia de Dios, mi sobrino salió exitosamente de la operación de corazón. 他现在已经都可以每个晚上去参加教会的聚会， Ahora ella puede ir caminando a la iglesia a participar en las reuniones. 安息日也都能够参加全天的聚会。 Y además los días de reposo participan día entero, de la mañana a la tarde. 其实他这次的手术是很困难的， Supuestamente se tratan de una cirugía muy complicada 而且那个危险性比原先医生所估计的高太多了。 y además corrían riesgo de vida porque era una operación bastante dificultosa. 尤其又有撒旦借这个机会要攻击他。 Y además Satanás quería aprovechar esta oportunidad para derrotarlo. 那为什么最后手术能够顺利的成功？ Pero ¿por qué pudo salir exitosamente de la operación? 那除了神特别怜悯以外， Además de la misericordia de Dios. 最重要的就是许多弟兄姐妹不断为他祷告。 Sobre todo salió exitosa de la operación porque hubo muchos hermanos que intercedieron por él. 啊，怎么证明呢？ ¿Y por qué decimos que hubo personas que oraron por él? 啊，第一个， Primero, 在他要手术之前， antes de entrar al quirófano, 他去进到浴室里面洗澡， entró al baño para tomarse una ducha. 突然间一阵冷风吹进来， Dice que de repente se le sopló un viento frío. 他马上整个人非常的沮丧， Enseguida se sintió muy desanimado. 他想这次活不了了。 De repente se sintió como que no iba a estar vivo. 然后有一种声音一直告诉他 Y una voz le habla, 你祷告没有用了，
le dice, no te sirve nada de orar a Dios, 你做圣工也没有用， tampoco te sirve nada de trabajar para Dios, 神没有纪念你的工作， porque Dios no conmemora tu trabajo. 所以你今天才会这样。 Por eso estás así. 那感谢神呢，就在这个时候，他突然间又醒过来了， Pero gracias a Dios de repente él se despertó. 他知道这是魔鬼的攻击， Se dio cuenta de que se trataban de la obra de demonios. 所以他赶快穿好衣服出来以后，就请全家开下去祷告。 Entonces, después de salir de baño, le pidió a los familiares que oraran todos juntos por él. 他说撒旦要攻击我， Y le dijo, Satanás me quiere atacar. 结果他们祷告的时候， Mientras ellos estaban orando todos 那 juntos, 撒旦在他的周围一直绕。 Satanás empezó a recorrer alrededor de ellos. 他感谢主， Gracias a Dios, 他突然之间呢、他感觉到好像火车火马从天上下来， sintió de que había carro y caballo de fuego que descendía del cielo. 哎，这是神的怜悯啊！ Esta es la gran misericordia de Dios. 但是同时他感到很多力量，弟兄姐妹带祷的力量从心里面涌上来， De repente sintió una gran fuerza que provenía de la intercesión de los hermanos. 就这样撒旦就退去了。 Y fue ese mismo momento que Satanás tuvo que retroceder. 哎，让他恢复信心。 Y él recuperó nuevamente fe. 那后来他手术完了以后，一直都没有醒过来。 Después de la operación se quedó inconsciente 大概有一天的时间， por un día más o menos. 哎，那医生一直跟他讲话， Y los médicos le hablaban 以为 mientras 说他醒 tanto. 过来的， Pensó que estaba lúcido, 其实他说他都不知道。 pero él dice que en realidad yo no estaba lúcido. 那这一段时间，神让他看到异象， Y fue ese mismo momento en que él vio las visiones. 哎，好，他看到他自己躺在一个草原呢、 Dice que vio él que estaba acostado en una pradera 然后他看到这个草原上面很多弟兄姐妹在那里祷告， y en esa misma pradera había muchos hermanos reunidos orando por él. 好像在开灵恩会一样。 Y estaban tan reunidos que parecía de que estaba participando en una convocatoria espiritual. 他就很好奇的问其中一个弟兄说：“你们在祷告什么 Entonces le dio mucha curiosidad y le preguntó a uno de estos hermanos que estaba ahí qué estaban haciendo. 这位弟兄告诉他说：“我们在临战啊。 Y uno de estos hermanos le decía, estamos batallando espiritualmente. 其实就是在为他祷告。 En realidad ellos estaban orando por ellos, 他 por 就 él. 他在昏迷的时候看到这种异象， Vio todo esto mientras estaba inconsciente. 可见代祷真的很重要哦。 Con esto vemos que realmente la intercesión es importante. 所以求神帮助我们， Así que pidamos a Dios que nos ayude, 让我们能够借着代祷来互相担当每个人的重担。 que a través de la intercesión podamos sobrellevarnos la carga unos al otro. 这样呢，我们不但能够完全基督的律法， Solo así podemos completar la ley de Cristo. 而且能够把那个更美的爱心发挥出来， Podemos manifestar lo máximo el amor más perfecto, 让祷告的功效发挥到最高点。 para que la eficacia de la oración pueda desplegarse a lo máximo. 这样就能够造就我们每一个人， De esta forma todos podremos salir edificados. 同时更能够造就我们的教会。 Además, la iglesia podrá salir edificada. 我们就用这种期盼来结束希伯来书的学习。 Así que con estas expectativas finalizamos el último capítulo del libro de Hebreo. 感谢主。 Así que demos gracias a Dios. 唱诗 Cantemos, 127首。 cantemos el himno 127.